Presente. Corena. Presente. Giraldo. Muy bien. Presente. Lozano. Presente. Mantilla. Presente. Marín. Presente. Porras. Presente. Ramírez. Presente. Sanabria. Presente. Tello. Presente. Uribe. Presente. Aportamos al desarrollo y la transformación social. Universidad Industrial de Santander. Vive la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS. La UIS. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que hoy se conectan con nosotros en este webinario que es además muy especial por tener a personas de diferentes países de América Latina para hablar justamente de los entornos no propicios para las mujeres abogadas, para las mujeres que además defendemos los derechos humanos, todo el contexto de seguimientos, interceptaciones y acoso institucional. Les damos la bienvenida para que se unan a esta conversación que pues promueve que estemos conectadas, pero que además hagamos visible los rostros de muchas mujeres que estamos trabajando en estos temas por la paz y la construcción de una mejor sociedad. En primer lugar, la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander quiere agradecer esta alianza con CLADEM, con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Bosque, con el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, con el programa Grupo de Derechos Humanos, el programa de Derecho de la Universidad de Caldas y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, así por supuesto a las abogadas colombianas, defensoras de derechos humanos, Diana Milena Murcia, Dora Lucia Arias, que hoy es nuestra moderadora, y Maret Cecilia García, en su particular situación de ofendidas dentro del proceso internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho posible este espacio para hablar sobre las abogadas defensoras de derechos humanos en América Latina, perspectivas, amenazas y retos. Este encuentro hace parte de una serie de webinarios que se han estado realizando. Se realizó uno en el mes de enero, este es el del mes de febrero y así continuará en los siguientes meses justamente para hablar sobre la persecución y las consecuencias desde una perspectiva de género, feminista, sobre las abogadas defensoras, para hablar también de los efectos expansivos en toda la sociedad cuando hablamos de los ataques a las defensoras de los derechos humanos, y que justamente eso puede generar todo un efecto social muy destructivo y de mucha fragilidad para el entorno del ejercicio del derecho y también para conversar sobre las prácticas no patriarcales de protección y reparación frente a la persecución sobre las abogadas defensoras. En ese sentido, nos complace que este diálogo que vamos a tener hoy, como los demás, pueda ser parte de ese debate y que contribuya a la academia, a todos los aspectos jurídicos y a conocer, reconocer, acompañar y hacer visibles a quienes agencian en los territorios las demandas de justicia, verdad y reparación de las víctimas y de las comunidades. Desde el Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander, creemos que la docencia y la práctica para los estudiantes debe incorporar el enfoque de género como una estrategia innovadora para el mejoramiento constante de los procesos formativos y de los servicios de asesoría jurídica que articulan la teoría de la disciplina con la realidad social. Desde esta estrategia reconocemos la necesidad profunda de incorporar en la administración de justicia el enfoque de género para reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades, los contextos estructurales de discriminación y lo que hoy nos convoca también a hablar
los contextos de persecución y de hostigamientos contra las defensoras y abogadas. El compromiso de la Universidad de Excelencia Académica desde esta dependencia incorpora entonces en forma efectiva en la práctica jurídica un espacio formativo para los y las estudiantes para comprender justamente esas dinámicas de discriminación basada en el género, para hacer procesos de actualización normativa y para que incorporemos en la práctica cotidiana la debida diligencia, la atención centrada en las víctimas y el enfoque de interseccionalidad, discriminaciones y los derechos humanos. Esta es una parte de la vida, de la práctica, de la cotidianidad, de los aspectos profundos del ser abogado, pero también de cómo se defienden los derechos de las personas. Actualmente la línea transversal de género cobra una especial relevancia en la visualización de esta temática contingente que ha estado dentro de los intereses principales de la Universidad Industrial de Santander, con la política institucional de equidad de género con la que cuenta y el protocolo para la atención a las víctimas de violencias de género. Lo anterior, en razón a que a pesar de los esfuerzos, reconocemos que persisten patrones de discriminación y de violencia en la comunidad universitaria y en los diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Es un grave problema de salud pública, un problema de seguridad ciudadana y un grave problema de derechos humanos de carácter sistémico y global. El consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander y la Escuela de Derecho brinda entonces, además, servicios de acompañamiento y exigibilidad para las víctimas de violencias y discriminación en cualquier ámbito, y ustedes, nuestras amigas que están aquí el día de hoy, se convierten en ese faro orientador, en ese perfil que muchas de las estudiantes que hoy están aquí conectadas, escuchándolas, viéndolas, pues quieren seguir, ¿no? De alguna forma, porque pues esta lucha además nos convoca a todas en muchas, digamos, desde muchos lugares y desde todos los lugares en los que estamos. A pesar también de las políticas y de la fragilidad de las políticas de seguridad y protección que hoy enfrentamos. Para nosotros tiene un sentido especial este webinario, también para considerar caminos de formación para las mujeres abogadas, para considerar los riesgos diferenciales, pero para sobre todo reconocer en ustedes los aportes significativos en la defensa de los derechos humanos, en el cuidado de la vida, en el sentido colectivo de la protección y en el poder simbólico que tiene el derecho para transformar la vida de las personas y la vida de las comunidades. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestra amiga Dora Lucy Arias, que hizo posible y nos dio esta invitación. Por supuesto, reconocemos además ese gran trasegar en la defensa de los derechos humanos aquí en Colombia. Y bueno, ni qué decir de Mirta Vázquez en Perú, todo su gran reconocimiento y el gran lugar que ocupa hoy en el Congreso de Perú, a Denia Castillo también en Honduras, en ese trabajo tan difícil y todo el contexto además que están enfrentando en este momento, a Karina Riquelme en Chile y todas sus especiales luchas además y ese vínculo con la naturaleza y con los saberes ancestrales. Bienvenidas todas ustedes y bienvenidas a todas las personas que se conectan en este Facebook Live que hoy nos convocan estas contingencias también del COVID-19 que nos ha hecho pues aprovechar en últimas también estos espacios y estos escenarios. Hoy moderará Dora Lucy, la doctora Dora Lucy Arias, bueno, una gran abogada, así que pues no me queda más que agradecerles su asistencia, que estén pendientes, conectados, estaremos atentos a sus preguntas también, a las dudas o felicitaciones o recomendaciones o quejas o lo que quieran hacer ahí en el chat para que pueda retroalimentar este debate. Estaremos muy atentas a ello porque tendremos un espacio también para hablar un poco y conversar. Así que bueno, Dora Lucy, en su rol de moderadora le doy la palabra. Bienvenidas y bueno, esta es su casa, la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a la Universidad Industrial de Santander, a sus directivas, por aceptar esta propuesta de reflexión en torno al ejercicio profesional de las mujeres defensoras en América Latina. Muchísimas gracias a quienes hoy nos acompañan y quienes van a ver este programa, la grabación que quedará de él y generarán las reflexiones,
relacionadas con estos asuntos que hoy nos preocupan y que queremos compartir. Como lo mencionaba la doctora Silvia, este es un espacio de conversatorio que hemos denominado entornos no propicios para las mujeres abogadas defensoras de los derechos humanos, seguimientos, interceptaciones y acoso institucional, y que hace parte de un ciclo de charlas que se desarrollará durante este primer semestre del 2021 con ocasión de un juicio sobre la responsabilidad del Estado colombiano que actualmente se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la persecución a defensoras y defensores de derechos humanos en el ámbito del ejercicio del derecho. Así entonces, esta perspectiva de pensarnos cuál es el rol de las abogadas defensoras de derechos humanos en América Latina, esas perspectivas, amenazas y retos, pues en este encuentro de hoy contamos con 3 invitadas a las que ya se aludió, pero que me voy a permitir presentar más en detalle. Y este encuentro también pues es la continuación de uno primero que se llevó a cabo en enero, en el que nos ocupamos de examinar la función social de la abogacía en Latinoamérica en contextos de graves violaciones de derechos humanos y el rol que desarrollan en ellos las mujeres abogadas. Hoy, pues con estas invitadas que han desarrollado una importantísima defensa de derechos humanos en sus países y también por ello, lamentablemente, han sido víctimas de persecución y ataques, nos proponemos conversar sobre esos entornos no propicios para el ejercicio profesional. Nos acompañan entonces Mirta Vázquez de Perú. Ella es abogada, maestra en ambiente y gerencia social, ha sido integrante de la organización Grufides dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades campesinas en Perú. En ese marco ha defendido varios casos emblemáticos como el de Máxima Acuña y casos de campesinos y campesinas que han sufrido el abuso de las empresas mineras, la violencia de género y a raíz de ello ha sido víctima, Mirta, de amenazas de muerte, seguimientos, espionaje, atentados. Uno de ellos, el operativo que se conoció como Operación Diablo, y ha sufrido de allanamientos ilegales en su domicilio, hostigamiento en medios de comunicación, ataques a sus hijos siendo bebés, entrando personas desconocidas a su casa y que estando vestidas de policía y armadas, han perfilado a su hijo pequeño, mencionando que sabían que era el hijo de ella. Esto llevó a que Mirta y su organización pidieran medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual desde hace más de 10 años ella es destinataria de protección. Mirta se ha desempeñado como congresista en su país desde el 16 de marzo y desde noviembre es presidenta del Congreso de la República del Perú. Mirta, muchas gracias y bienvenida a este encuentro. Les presentamos también a Karina Riquelme Viveros, ella es de Chile, es abogada defensora y domiciliada en Wallmapu, de Chile, trabaja de forma autónoma y autogestionada en la defensa de derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas del pueblo mapuche y no mapuche que habitan en el sur de Chile y que suelen ser acusados por delitos asociados a la protesta social a través de la invocación de leyes de excepción sobre conductas terroristas y de seguridad al interior del Estado. Estas acusaciones que enfrentan personas mapuches y no mapuches son unas de las causas en las que Karina interviene como abogada defensora y cuya invocación en estas causas han sido hechas por el Estado chileno. Karina ha ejercido como defensora en causas ante la justicia militar, en procesos de personas civiles y causas que involucran a agentes estatales de su país por vulneración de derechos a la integridad física y psíquica de personas indígenas y no indígenas en ejercicios de abusos de poder en los que se les investiga a estos agentes estatales por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las víctimas de esas violaciones de derechos humanos.
Por ese ejercicio, Karina ha sido hostigada en numerosas oportunidades, ha sido requerida en causas penales y ha sido víctima de seguimientos de policías de civil e intervenciones ilegales de sus comunicaciones. Agradecemos a Karina que hoy hace un gran esfuerzo de estar con nosotros, aunque está en plena vía, ha detenido su vehículo para poder estar en el programa que hoy les presentamos, y por eso, pues, bienvenida, Karina, y muchísimas gracias por tu participación. También está con nosotros Denia Castillo. Denia es abogada, defensora de derechos humanos de Honduras, integra la red de abogadas defensoras de derechos humanos en su país, y teniendo en cuenta que en la zona en que Denia desarrolla su labor, en el sur de Honduras, se presenta una creciente conflictividad social tras el posicionamiento de actividades extractivas de grandes grupos económicos autorizados por el gobierno hondureño, y que de allí se generan unos profundos desbalances de poder que confrontan a la ciudadanía hondureña en la defensa de sus derechos. Junto a ello, pues, las vulneraciones de derechos humanos, la criminalización y la persecución a las abogadas, a las personas y organizaciones que defienden garantías fundamentales. Pues Denia y sus colegas, como parte de la red de abogadas defensoras de derechos humanos, dedican su ejercicio profesional a la defensa de personas y comunidades que sufren el impacto de esas políticas y de esos abusos de poder. De allí que tanto ella como sus compañeras hayan sido víctimas de persecución y hostigamiento con miras a obstaculizar su ejercicio profesional en defensa de derechos humanos. Entonces, con Mirta, con Karina y con Denia nos proponemos hoy profundizar sobre lo que son estos entornos no propicios para el ejercicio de la defensa de derechos humanos, y teniendo en cuenta la situación en que en este momento está Karina en medio de la vía, pues vamos a empezar con ella, con el fin de garantizar de que su voz esté con nosotras hoy hasta que le alcance la señal de internet. Karina, entonces, teniendo en cuenta que lo que se menciona como entornos propicios para el ejercicio de la defensa de derechos humanos tienen que ver con la existencia de marcos jurídicos, institucionales y administrativos propicios para esa defensa, la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia por las violaciones contra los defensores y defensoras, la existencia de instituciones nacionales de derechos humanos sólidas, independientes y eficaces, la existencia de políticas y mecanismos eficaces de protección, incluido el apoyo público a la labor de las personas que ejercen esa defensa, la prestación de especial atención a los riesgos y desafíos que enfrentan las defensoras y las activistas que promueven los derechos de la mujer, a las cuestiones de género, el respeto y apoyo a los actores no estatales, a la labor por parte de actores no estatales a la labor de los defensores y las defensoras, el acceso seguro y sin trabas a las Naciones Unidas y órganos internacionales de derechos humanos, y en general a las instituciones de defensa de derechos humanos, y la existencia de una comunidad de defensores de derechos humanos sólida, dinámica y diversa, y entendiendo que esos son elementos esenciales como necesarios para entornos propicios. Creemos importante que tú nos cuentes hoy cómo desde el ejercicio profesional que haces en el sur de Chile, representando y acompañando personas y organizaciones en los contextos que ya hemos referido, ¿tú qué elementos identificas como no propicios a ese entorno del que deben gozar las personas que defienden derechos humanos en tu país y en las Américas en general? Hola, mucho gusto. Primero les saludo a todos ustedes que me han invitado a esta conversación tan interesante, y a todos quienes estén viendo este webinar. Les saludo desde el sur de Chile. Ando con un poco de señal porque ando viajando en terreno, y bueno, hablar de entornos propicios y no propicios podríamos hablar un fin de semana completo, evidentemente.
un gusto estar con las mujeres que nos han invitado y el desarrollo que ellas tienen en sus países de defensa también, un honor estar con ellas acá. Y bueno, vivo en Chile, nací en el sur de Chile, en el territorio mapuche, al sur del Biobío, el denominado Gualmapu, y me he desempeñado hace 10 años como abogada litigante. Yo creo que porque territorialmente habito en ese lugar, defendía a uno de los pueblos que ha defendido su territorio, su cultura, y que se ha mantenido resistente ante el colonialismo y el genocidio que realizó el Estado chileno, como lo es el pueblo mapuche. He tenido el honor de poder participar y ayudarlo en la lucha que ellos han llevado adelante. Y en ese contexto también he podido observar las injusticias constantes, que la institucionalidad del derecho también se hace parte de esta injusticia. El poder simbólico del derecho, decían ustedes delante, y claro, evidentemente tiene una importancia gigantesca, más todavía si este webinar lo van a ver estudiantes de derecho, que yo hoy día mismo pensaba, ante la cantidad de injusticias que están sucediendo todos los días, desde pequeñas injusticias hasta injusticias gigantescas, que se ven mucho más, ¿dónde están esos estudiantes de derecho? Y en qué momento desarrollan esa función social, si en algún momento la carrera o este desarrollo y este poder que tenemos quienes podemos ejercer este oficio en la institucionalidad, solicitando que se aplique justicia, cómo no nos podemos al lado de quienes a lo largo de la historia han vivido situaciones de opresión y de injusticia constante, y que teniendo este poder, muchos estudiantes de derecho podrían apoyar a esos pueblos, a esas personas que se encuentran más desvalidos. Desgraciadamente no pasa. Hay muy poca gente que decide por este lado, que evidentemente es un poco más difícil, es menos cómodo, pero que evidentemente a algunos nos entrega bastante vida, porque defender a los pueblos oprimidos, en general, se siente uno defendiendo directamente la vida, especialmente aquellos que tienen relación con la espiritualidad y con el cuidado de este espacio y de este entorno, que finalmente da lo mismo el pueblo del que seamos y del que vengamos, porque el agua es para todos y la tierra lo será igualmente. Ahora, la institucionalidad, evidentemente, en este largo camino de defensa y de acompañamiento a pueblos que han sido vulnerados, evidentemente igual atraviesa a quienes estamos ahí litigando, y diariamente y constantemente han generado entornos no propicios desde el comienzo, desde que es dificultoso defender a gente pobre, porque generalmente los pueblos oprimidos son pobres. Entonces la gente piensa, el abogado es una profesión que va a entregar grandes cantidades de dinero, o que te va a mantener de una manera holgada, pero abogados que defendemos derechos humanos no vivimos esa situación, y evidentemente por lo mismo no hay tanto abogado que quiera defender derechos humanos, porque no es algo que entregue esa tranquilidad que sí entrega a otro tipo de lugares en los cuales uno elige desempeñarse. Pero ahí está, bueno, la función social. En nuestro país nos encontramos marcados hoy día 25 de febrero del 2021, por la impunidad que generó la dictadura. Ya somos un país que deviene de una dictadura muy grande, en la cual las instituciones y los agentes estatales desaparecieron, torturaron y generaron delitos de lesa humanidad que recién hoy día la justicia está comenzando a sancionar, pero de una manera lenta, que genera evidentemente la ineficacia de la justicia, y que se traspasa a lo largo de la historia, para que hoy día, después de muchos años, y supuestamente viviendo Chile en esta democracia, en un gobierno de derecha,
estamos viviendo nuevamente y aconteciendo nuevamente delitos de lesa humanidad en contra ahora del pueblo chileno, que en octubre del año pasado comenzó una revuelta social solicitando nada más que justicia social. En ese contexto, la mayoría de los abogados que nos desempeñamos apoyando causas donde se mezcla el derecho penal con lo político y donde el Poder Judicial deja de lado su independencia, han sido de una u otra manera hostigados, se nos han generado causas penales en contra de nosotros, hemos tenido seguimiento, hemos tenido que presentar recursos de amparo, han habido acosos en domicilio, que es yo creo que el más alto nivel de temor del Estado en esta búsqueda que nosotros ejecutamos dentro de sus propias reglas. Las reglas que el Estado te pone y la institucionalidad se supone que te dice que por ahí hay que caminar para exigir la justicia y para exigir que exista un Estado en el que nos respetemos todos. En ese contexto y en ese mismo contexto, aún caminando en esas mismas reglas, hemos sido vulnerados y hemos sido acosados. Yo creo que en todo caso no se compara con lo que viven los pueblos oprimidos, por lo menos en mi caso. Yo soy muy agradecida igualmente de lo que he vivido, yo estoy bien, sigo trabajando, lo voy a seguir haciendo. Si a la institucionalidad le molesta, me parece que eso demuestra que de una u otra manera estamos trabajando por un camino o por una idea que es justa, y porque la institucionalidad hoy día está cooptada por un sistema económico que no nos va a dejar seguir viviendo y que además proviene de una idea colonialista que atraviesa América completa. No sé muy bien cómo son los tiempos, se me olvidó preguntar esa parte, para no seguir hablando sin parar. No, tranquila, lo que sería muy importante es, con base en esto que ya nos has comentado, ¿qué otros elementos identificas que interfieren en los entornos propicios para el ejercicio de esa labor, Karina? Bien, yo creo que, bueno, el primer elemento es el hecho de ser mujer en un contexto donde se desenvuelven mayormente hombres en todo lo que significa la jurisdicción, tanto jueces, gendarmes, hasta los asistentes. Siempre que uno está en una sala, la mayor parte de la sala son personas de género masculino, digamos, y el machismo evidentemente y el patriarcado se evidencia también en una forma de trato, eso es constante, o sea, 2 veces una mujer con un mismo discurso que un hombre cuesta más hacerse creer, digamos, en un tribunal. Ese conservadurismo recae en toda la institucionalidad que además está cooptada, digamos, por el sistema económico que interfiere en los conflictos políticos. Porque al menos en el territorio en el que el gran conflicto que existe es el despojo del territorio por parte del Estado chileno, que ingresa con un ejército en 1856 y establece normas de propiedad privada, rematando toda la propiedad del pueblo mapuche, y de esta manera llevando colonos y generando reducciones mapuches que hoy día, hasta el día de hoy, 2021, están solicitando que se le devuelva el territorio. Evidentemente es una larga historia y hay distintas maneras de presión que ha generado el pueblo mapuche, y que esta institucionalidad que debiera respetar los derechos emanados de tratados internacionales ratificados por Chile, como son, por ejemplo, respecto de los pueblos indígenas y el derecho de acceso a su territorio antiguo, lo que hace es aplicar leyes represivas, militarizar el sector y también constantemente criminalizar a los defensores de la tierra, que somos los abogados que hemos estado en constante, que no somos muchos, entonces también se sabe claramente quiénes son, y se genera una criminalización y una estigmatización también. Es decir, esta persona tiene un ideal y por eso lo que realiza no es que se base en el derecho, cosa que es absolutamente lesgado, porque no nos cuesta nada estudiar el derecho, no es tan difícil como ellos piensan. Entonces, nosotros somos personas que evidentemente podemos hablar en su idioma,
y no se trata de que hablemos o no hablemos en su idioma, que sea más o menos político el discurso, sino que simplemente se trata que la institucionalidad hoy día no tiene la independencia que debiera tener según la propia Constitución y la independencia que deben tener los poderes para que exista un Estado sin corrupción, digamos. Muchísimas gracias, Karina. Entonces, elementos que nos dejas tan importantes para identificar entornos no propicios como la impunidad, las reglas de la institucionalidad que son adversas al ejercicio de la defensa de derechos cuando precisamente el mismo Estado rompe sus reglas de juego, el machismo que hace muy difícil ser mujer en un ejercicio profesional de defensa de derechos cuando la mayoría de las personas que allá actúan son hombres, la cooptación de la institucionalidad por parte de intereses económicos y la militarización son elementos con base en los cuales yo quisiera pasar a preguntarle a Mirta que tú desde el ejercicio profesional, Mirta, tuviste que enfrentar quizá estas situaciones que enuncia Karina, pero además otras que referimos brevemente antes y que en todo caso representan unos graves obstáculos para la defensa de derechos humanos. Quisiera preguntarte, cuando hoy estás en la institucionalidad peruana, ¿cómo ves esos obstáculos? ¿Qué crees que se puede hacer desde la institucionalidad para identificar esos elementos no propicios y para contrarrestarlos, para pasar hacia entornos efectivamente propicios a la defensa de derechos humanos? Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todos. Es para mí muy importante estar en estas reflexiones, volver a estas reflexiones. Yo ahora mismo estoy en otro rol y bueno, desde ahí puedo también tener una mirada, pero he tenido la experiencia de mucho tiempo y creo que quiero volver a la misma experiencia de seguir siendo abogada defensora porque implica un reto muy importante, ¿no? El trabajo de los defensores en general de derechos humanos es un trabajo desafiante porque es el núcleo duro, digamos, de la defensa del derecho, ¿no? Cuando uno defiende los derechos humanos está defendiendo algo realmente fundamental, el orden democrático, el Estado de Derecho, tal como uno lo concibe, con el respeto mínimo de los derechos fundamentales para las personas, el respeto de la dignidad. Es decir, cogemos la parte neurálgica y ahí los defensores, digamos, nos volvemos defensores de derechos humanos, es una opción, digamos, muy fundamental, pero también desafiante, y desafiante porque nos enfrentamos a muchos poderes también, ¿no? Quien vulnera, quien se atreve a violar derechos humanos no es cualquier sujeto, son sujetos con poder. Entonces siempre el tema de el trabajo de la defensa de derechos humanos está vinculado a enfrentarnos al poder. Y claro, y ahora sí, como defensoras de derechos humanos, digamos, las mujeres defensoras de derechos humanos, como bien lo ha mencionado Karina, estamos realmente en un doble desafío, porque además que estás desafiando un poder, estás desafiando ese poder que es patriarcal, machista, es un poder que en realidad siempre ha minimizado y ha discriminado a históricamente a determinados grupos como las mujeres. Entonces, imagínense lo que es ser una defensora de derechos humanos mujer, ¿no? Estamos desafiando los conceptos tradicionales de cómo se ha definido una mujer, sus roles tradicionales dedicados a la familia y las funciones de género que la sociedad nos ha asignado. Entonces, eso es muy retador y muy provocativo, digamos, para toda la sociedad en general. Y lo menciono porque hay que visibilizar el reto que tenemos nosotros y la violencia a la que estamos expuestas, no solamente de parte de quienes son esos sujetos a los que nos enfrentamos, ¿no? En la defensa de derechos humanos. Por ejemplo, a mí que me ha tocado defender comunidades de los abusos de las empresas mineras, claro, me enfrento a una empresa y de ahí yo espero una serie de respuestas que van a estar en el marco de la violencia como respuesta a
mi accionar como defensora, ¿no? Pero también, y esto hay que visibilizarlo, la violencia muchas veces y la situación hostil viene del propio interno, de la comunidad misma, de la que eres parte, de los propios compañeros, de los que haces parte, digamos, como defensor, ¿no? Entonces no es raro, por ejemplo, yo lo he visto en las comunidades, sobre todo las comunidades donde hay más machismo, las comunidades campesinas, hay una cultura en la que se ha lamentablemente enraizado mucho el machismo y la violencia para las mujeres que quieren defender algo y que salen como líderes es tanto del externo como a nivel interno, ¿no? Los compañeros también las atacan de algún modo, las estigmatizan, ¿no? Las juzgan. Igual a nosotras, las defensoras, las que somos abogadas en nuestro gremio, con otros compañeros defensores, digamos, el trato no es el mismo tampoco. Entonces, quería empezar visibilizando también ese tipo de violencias a las que nos enfrentamos y que eso implica diversas formas de ataque, ¿no? Karina comentaba algunas, el tema de las amenazas, de la violencia que puede ser física, pero que también puede ser simbólica, toda esta estigmatización que sufrimos las mujeres, ¿no? Pero también es el tema de la marginación o el rechazo mismo que vamos a tener en nuestro rol de defensoras, digamos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de este primer episodio que yo tuve en mi rol de defensora de comunidades y eso, y lo quiero contar porque es muy, para mí siempre me quedó marcado, ahora yo me río mucho de eso, pero en realidad es un episodio que te demuestra que tu rol de defensora muchas veces como mujer te conlleva incluso al rechazo interno. Yo la primera vez que me llevan a una comunidad esta comunidad había sido agredida por la empresa minera, habían personas heridas, habían entrado a sus tierras, estaban en una situación muy difícil y no encontraban abogado que los defienda. Entonces un amigo sacerdote mío con el que trabajamos, claro, al cura lo respetan, ¿no? Y él me buscó y me dijo, mira Mirta, necesitamos que defiendan a una comunidad que ha sido abusada, ¿no? Y me contó todo el panorama y claro, yo estaba como muy conmovida y dije, sí, sí, voy a defenderlos. Entonces me llevó a donde la comunidad y cuando llegamos los propios comuneros me miraron y se sintieron ofendidos porque el cura les estaba trayendo a una mujer para que los defienda, ¿no? Se sintieron ofendidos. Y me acuerdo mucho de la frase que dijo uno, dijo, pero ¿cómo, padre? Nos va a traer una mujer, los abogados de la mina además son así de grandes y son hombres. ¿Cómo nos va a defender ella, no? Entonces, para mí fue muy fuerte. Casi termino ahí el episodio diciendo, yo dije, mira, me retiro si no quieren que los defiendan. No, no lo hago. O sea, ¿qué les pasa, no? Entonces, este amigo explicándome un poco esta cultura muy machista que está muy arraigada en la comunidad, y que, bueno, contra la cual hay que luchar. Yo tuve que demostrar que realmente sí puedo defenderlo, sí tengo capacidades como cualquier hombre, además un hombre grande, ¿no? Entonces, y fue muy curioso porque también eso cambió con el tiempo, porque las comunidades con el tiempo empiezan a reconocer que el rol de las mujeres defensoras y de los varones es, digamos, se puede realizar de igual manera, con las mismas capacidades. Y claro, y luego han venido todos los ataques es verdad lo que dice Karina, no podemos comparar los ataques contra los defensores y defensoras de las comunidades, ¿no? Pero también contra quienes ejercemos la defensa vienen ataques durísimos y esos ataques muchas veces se aprovechan de nuestra condición y de nuestro género. Yo he recibido muchos ataques, amenazas, me han hecho espionaje, me llegaron a sembrar, miren ustedes esta metodología, ¿no? Usada, eso me indignó mucho, pero alguna vez a mí me llegaron a sembrar a un hombre para que me enamorara y me sacara información. Métodos muy perversos que aprovechan de tu condición de género. Y yo todas esas cosas las he procesado indignada, de cólera, pero nunca me he sentido tan desesperada y
considerando la posibilidad de dejar mi trabajo como defensora cuando han atacado a mis hijos, ¿no? Porque cuando estás sola, entonces no dimensionas, digamos, estos ataques de género tan fuerte como cuando depende de ti alguien, ¿no? Y eso es aprovecharse de tu condición, de tu género, de tu condición de mujer y del rol que también desempeñas. Entonces, cuando atacaron a mis hijos me he vuelto loca, ¿no? Me he vuelto loca. Eso es lo único que muchas veces me ha hecho dudar en si seguir o no seguir. Pero de esas cosas después las procesas, y lo cuento porque creo que quienes nos están escuchando, que deben ser jóvenes abogadas, no quiero intimidarlas con esto, esa no es la intención. La intención es decirles que en este rol seguro si nos comprometemos a algo como esto vamos a tener todos estos desafíos, pero lo importante está en cómo superamos estos desafíos y de esas debilidades construimos fortalezas, ¿no? Construimos fortalezas y construimos además roles mucho más fuertes, digamos, dentro de esta defensa de los derechos humanos y que realmente son, yo creo que es uno de los trabajos muy, muy importantes que a los que no podemos darnos el lujo de renunciar, menos nosotras como mujeres que estamos abriendo, digamos, camino en estos espacios y que estamos demostrando que podemos conseguir varios objetivos muy importantes en varias dimensiones, porque no solamente consigues a veces ganar el caso, sino consigues dejar el mensaje claro que en esta sociedad pueden haber mujeres defensoras que hacen posible que se mantenga condiciones mínimas de dignidad para otros, ¿no? Y ahí yo quiero complementar esto con lo que me preguntaba Dorita, que es el tema de cómo hacer para tener entornos propicios. Y ahí uno se pone a pensar, porque una cosa es que como yo decía, una cosa es volverse víctima de los temores y entonces cuando te vuelves víctima de los temores, eso te paraliza y no puedes seguir haciendo el trabajo que te has planteado. Y muchas veces yo he visto a compañeras que renunciaron y se fueron, ¿no? Porque no miraron más allá otros mecanismos y creo que sí hay que hacerlo, hay que plantear mecanismos y algunos, digamos, hay que mirar qué tipo de elementos desarrollamos para protegernos y para encontrar entornos propicios en medio de estas circunstancias. Entonces, yo he peleado mucho por este tema porque la OEA felizmente está... la Comisión Interamericana está hablando mucho del tema ya de defender el derecho a defender los derechos humanos, ¿no? El derecho de defender los derechos humanos. Pero creo que a eso hay que agregarle además el derecho a defender los derechos humanos desde nuestra consistencia de mujeres, ¿no? Es decir, lo que yo planteo es que tienen que haber mecanismos diferenciados, no solamente para proteger en general defensores de derechos humanos, sino defensoras de derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí hay que empujar varias cosas. Internamente, por ejemplo, en mi país, en Perú, nosotros hemos hecho todo un trabajo bastante fuerte para que dentro del ministerio, de los ministerios de justicia, se reconozcan primero la existencia de los defensores de derechos humanos, que eso estaba invisibilizado y legalmente no existía. Ahora ya está considerado, hay un protocolo de atención a defensores de derechos humanos, pero además hemos logrado introducir en la ley de violencia de género el tema de violencia en contextos de conflictos contra mujeres, ¿no? Y entonces eso es digamos, es un instrumento legal importante para nosotras porque legalmente ya podemos denunciar que somos víctimas de violencia de género en contextos de conflictos o de defensa de derechos. Sin embargo, eso no arreglaba el asunto, ¿no? A nosotros nos queda un camino largo porque incluso hemos ensayado con esta ley plantear demandas y acá los operadores de justicia todavía no entienden de qué se trata el tema, qué significa proteger
a defensoras de derechos humanos que son violentadas en estos contextos, ¿no? No entienden de ese tipo de violencia de género. Entonces, creo que hay que seguir abriendo paso hay mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya está desarrollando mucho el tema de defensoras de derechos humanos y que podemos encontrar mecanismos como para recurrir. Creo que esto que les estoy diciendo son cosas como del corte más de protección legal que tenemos que hacer y que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo por generar, porque nos ayudan, aunque no resuelven de la noche a la mañana el problema, pero sí nos dan instrumentos como para accionar. Pero por otro lado, creo que el tema de trabajar en redes, digamos, tejer estas redes de solidaridad entre mujeres defensoras, que además donde podamos generar apoyo y protección colectiva, creo que es fundamental, ¿no? Muchas veces la protección no va a venir del propio Estado, pero lo que sí yo he encontrado desde mi experiencia es que estas redes de solidaridad, apoyo y protección, de sororidad entre mujeres defensoras funciona mucho, ¿no? A estos niveles. Entonces, son como mecanismos que nos ayudan a encontrar entornos más propicios, ¿no? Luchar contra estos modelos en el que nosotras las mujeres nos desenvolvemos para la defensa de los derechos humanos, estos entornos de amenaza, de riesgo, etcétera, pero que no nos pueden paralizar, que tenemos que encontrar mecanismos como para poder seguir haciendo el trabajo y que creo que además valorando que el trabajo que hemos hecho muchas mujeres defensoras, sobre todo en Latinoamérica, ha sido fundamental como para revertir estos procesos de atropello a derechos fundamentales, a la dignidad de muchas personas que se vienen produciendo históricamente, ¿no? Entonces, esto quería comentar. Muchas gracias, Mirta, porque nos compartes una parte de una vivencia muy enriquecedora, muy nutrida, pero a la vez muy dolorosa de lo que ha significado esta defensa de derechos humanos en tu condición de abogada, siendo parte de Grufides, y toda esa persecución tan impresionante que sufriste en la Operación Diablo y demás. Por eso hoy la presencia de Denia Castillo, una abogada joven que junto con otras mujeres abogadas desarrollan la defensa de derechos humanos en el sur de Honduras, en contextos muy difíciles, contextos en donde las empresas con mucho poder de la actividad extractiva pues influyen de manera importante para la obtención de sus intereses, incluso en contra de los derechos de las comunidades, en donde el narcotráfico está ligado y vinculado a los grupos de poder, en donde se masifican campañas contra las y los defensores de derechos humanos, mostrándoles como grupos antidesarrollo o grupos que generan conflictividad comunitaria y polarización, altamente criminalizadas las y los defensores, en donde incluso la pandemia ha sido una limitante para asesorar en la parte legal a las personas del campo, en las comunidades, el componente de género, la violencia doméstica y el seguimiento legal inmediato a las diferentes etapas de los procesos judiciales, pues son situaciones que como que escalan la complejidad para la defensa de derechos humanos y por eso, Denia, hoy, pues muchísimas gracias por estar con nosotros porque tú representas como ese trabajo en red de mujeres que se buscan, se ligan en un ejercicio de conciencia para la defensa de derechos humanos. Cuéntanos, ¿cuáles son esos elementos que has identificado como no propicios para el ejercicio de esta defensa en estos contextos que ya Karina y Mirta han identificado como muy complejos por los enormes poderes que se deben enfrentar en este ejercicio profesional? Gracias. Bueno, hablar de esos entornos no propicios para las defensoras de derechos humanos realmente me genera mucha tristeza y a la vez indignación,
porque vemos que el contexto, ¿verdad?, de persecución, de hostigamiento, de estigma, de criminalización es una situación mundial, ¿verdad?, que nos persigue a las defensoras y a los defensores de derechos humanos. Recuerdo cuando nosotros iniciamos como abogadas defensoras de derechos humanos, bueno, primero ejercíamos la liti desde nuestros espacios privados, desde nuestras oficinas, a raíz de las constantes, ¿verdad?, peticiones de personas que no podían tener acceso a justicia. Comenzamos a acompañar de forma gratuita y luego con la situación de criminalización de defensoras y defensores, eso nos tocó muy fuerte, ¿verdad? Saber que estas personas que están defendiendo los derechos colectivos, los derechos de la humanidad, están siendo objeto de persecución. Y ante ello, decidimos, ¿verdad?, como compañeras que nos juntamos, poder articular esta red de abogadas defensoras de derechos humanos. En un principio, decíamos nosotras, ¿verdad?, nos juntamos para trabajar por la paz y la justicia social, pero no nos imaginábamos todo lo que implicaba ser abogada de los defensores y defensoras de derechos humanos. No nos imaginábamos el riesgo, lo que implicaba y a lo que nos íbamos a someter en algún momento. Cuando hablamos de espacios no propicios, la verdad, hay cuestiones puntuales que nos han afectado a nosotros. Por ejemplo, el tema de la utilización de los medios de comunicación para desprestigiar a las defensoras de derechos humanos. El tema de la estigmatización, ¿verdad? Cómo en este caso, de forma particular, la empresa y el Estado, ¿verdad?, que son los persecutores, son directamente quienes han ejercido esta acción de persecución contra las defensoras, cómo utilizan estos espacios, ¿verdad?, para poder perjudicar la imagen, ¿verdad?, el honor de las compañeras. Esto fue bastante fuerte y nosotras mencionábamos el espacio propicio en los medios de comunicación. Uno, primero sería pues que definitivamente ellos frente al desprestigio, ante los señalamientos, ante la estigma, pues que ellos puedan acercarse, puedan escucharnos, puedan conocer nuestras verdaderas historias, el por qué hacemos este trabajo, el valor humano que implica ser defensora, ¿verdad? El trabajo desinteresado, esa labor loable que se realiza desde estos espacios, ¿verdad? Que puedan conocer también y que puedan transmitir que lo que hacemos es para generar un estado de democracia, es para poder seguir acompañando estos procesos de desarrollo en los pueblos, porque inclusive, ¿verdad?, a través de estas campañas nos estigmatizan como personas antidesarrollo, ¿verdad?, que buscamos conflictos dentro de las comunidades y que pretendemos intereses personales, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad?, que ante este desprestigio, los medios de comunicación deben de escuchar esa voz de las defensoras, de las abogadas y transmitir que el trabajo que hacemos genera garantías para la sociedad. También, ya lo mencionaban las compañeras, no es propicio que se cierren espacios por el hecho de ser mujer, y lo han apuntado las dos compañeras que han intervenido anteriormente, ¿verdad? Es importante que no se nos cierren esos espacios, ni por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de ser jóvenes, ¿verdad? Que también hay otro estigma en el tema de los jóvenes. El apoyo de las organizaciones que defienden los territorios es importante, ¿verdad? Que se dé especialmente a estos jóvenes, a estas mujeres que van iniciando en todos estos procesos, porque como ya se ha hablado, es difícil para nosotras desde los territorios, con las pocas pericias, con los pocos recursos, poder acompañar todos estos procesos de lucha. También hay algo importante, ¿verdad?, que es en el tema de, y ya lo mencionaban las compañeras, es importante en el tema de seguridad, ¿verdad?, crear espacios
propicios en ese sentido es estratégicamente cómo articulamos una estrategia de seguridad que nos acompañe desde las organizaciones, que las organizaciones pues creen planes de seguridad que nos permitan poder ejercer nuestra labor en el menor riesgo. También para mí es de suma importancia y es vital decir que un entorno propicio para defender derechos humanos está en manos del Estado. O sea, como tal, está en manos del Estado. Es de suma importancia que éste adopte medidas para proteger ese rol de defensoría de las y los defensores de derechos humanos. Para ello, es de suma importancia que el gobierno manifieste su voluntad para apoyar estos procesos. Por ejemplo, en Honduras tenemos una ley de protección a defensores y derechos, a defensoras y defensores de derechos humanos, y existe un mecanismo de protección, pero el Estado tiene que dotarle de una buena partida presupuestaria para que este mecanismo pueda contar con autonomía y que pueda alcanzar a responder esas necesidades que tienen los defensores y defensoras y que cumpla con la función que realmente fue creada. Entonces, considero que el entorno propicio, ¿verdad? Bueno, está en manos del Estado, está en manos del Estado. Bueno, muchísimas gracias. No sé si aún está Mirta con nosotros. Tenía una reunión de urgencia en el Congreso, pero no sabemos si pueda reingresar. Entonces, le pido a la parte técnica, si ella solicita reingreso, por favor, estar atentos en caso de que solicite. En relación con el quehacer, muchísimas opiniones tienen que ver con la conformación de estos entornos propicios para la defensa de derechos humanos, pero vemos con todo lo que se ha enunciado hasta ahora que gran parte de lo que está más en la práctica son elementos que perturban esa condición propicia para la defensa de derechos humanos. Uno de ellos son las interceptaciones ilegales, la inteligencia ilegal, que luego se convierte en inteligencia ofensiva. Las 3 personas que hoy nos están acompañando han sido víctimas de inteligencia ilegal. En el caso de Mirta, la operación Diablo. Entiendo que en el caso de Karina, la operación Huracán. También Denia, con lo que nos ha comentado de estas persecuciones e interceptaciones. ¿Ustedes creen que qué es lo que debería funcionar para evitar que la inteligencia ilegal sea utilizada en contra del ejercicio profesional que desarrollamos las mujeres abogadas en el continente? Entonces, tienen la palabra para que contesten en el momento que lo consideren indicadas y que inicie quien desee. Tal vez yo inicio porque es que tengo que irme en un ratito porque estoy con un problema de tiempos. Pero sí, en realidad uno de los mecanismos que más se está utilizando últimamente son estos mecanismos de interceptación para poder de alguna manera obtener información. Y es un mecanismo muy estratégico porque en general lo que sirve mucho para diversos, digamos, objetivos de destrucción, deslegitimación de quienes defienden derechos humanos es el tema de información. Y muchas veces utilizan esta información no porque encuentren algo ilegal en ellas, ¿no? Nos han interceptado. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, tuvimos 2 ocasiones en que descubrimos que había interceptación, no solamente de teléfonos, sino de todo lo que son correos y todos los mecanismos de comunicación. En el marco de un operativo que se llamó Operativo Diablo, donde
las empresas privadas contrataban a otras empresas privadas para que hicieran este tema de interceptación telefónica, de correos electrónicos y demás. Y luego se descubrió otro mega operativo que era... que se descubrió casualmente porque interceptaron a 2 políticos muy importantes que estaban haciendo negociados para adjudicar pozos petroleros a empresas digamos, ligadas a ellos. Y entonces, producto de ello, se descubrió de que en Perú funcionaban muchas empresas constituidas como tal, empresas de inteligencia se llamaban, ¿no? Y las empresas de inteligencia le daban servicio a cualquier persona que quería o empresa que quería interceptar a alguien, ¿no? Por ejemplo, esta empresa que se le descubrió que se dedicaba a la interceptación telefónica, sus clientes eran desde, no sé, pues políticos, empresas para saber si su competencia, qué información manejaba, empresas, estas extractivas que nos interceptaban a los que estábamos cuestionándolas, ¿no? Y claro, fue impresionante el nivel de información que obtenían por estos mecanismos de chuponeo telefónico, de interceptación de medios de comunicación. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que hacer varias cosas. Yo creo que la denuncia es importante, visibilizar que estos mecanismos se utilizan mucho y que es un mecanismo generalizado. Nosotros, de hecho, tenemos un caso interpuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en estas situaciones creo que es importante visibilizar la responsabilidad de los estados. Los estados tienen que controlar esos mecanismos que garanticen a los ciudadanos el derecho a su privacidad, a su intimidad, a no ser, digamos, no tener este tipo de interferencias donde la información privada llega a manos de terceros, ¿no? Hay un tema de regulación y de responsabilidad de los estados y nosotros lo estamos demandando. El Estado peruano, por ejemplo, aquí archivó nuestro caso diciendo de que no había ninguna ley que prohibiera las interceptaciones telefónicas. Y creo que hay que decirle que más allá de que existan leyes o no, el Estado es responsable de la seguridad de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, nosotros todavía tenemos pendiente ese caso en la Comisión Interamericana. Ojalá se resuelva pronto, pero creo que hay que ir sentando precedentes de que, uno, estas son metodologías utilizadas de manera recurrente en muchos lugares, son estrategias compartidas, digamos, las empresas que hay en Perú, igual con otras empresas que hay en Honduras, en Colombia, etcétera, comparten este tipo de metodología, pero también hay que visibilizar la responsabilidad de los estados y la obligación de regulación en estos temas para evitar que se puedan seguir generando este tipo de atropellos tan fuertes contra los defensores y sobre todo contra las defensoras, ¿no? Muchas gracias, Mirta. Karina, Denia, cuéntenos ustedes qué opinan sobre la manera en que ha de ser controlados estos ejercicios de inteligencia ilegal, si ustedes creen que aquí hay patrones o estas metodologías recurrentes a las que alude Mirta. Sí, ante la ausencia, ¿verdad?, de garantizar el derecho a la privacidad, que ya es una cuestión debidamente articulada, ¿verdad?, en todos estos países para intervenir la telefonía celular, correos electrónicos de defensoras y defensores de derechos humanos. Ante eso, yo le apunto y nosotros desde la red le hemos apuntado al derecho de petición. Es decir, bueno, primero, nosotras, debido a todos los atropellos, a todos los incidentes de riesgo que hemos tenido, accionamos al mecanismo de protección. El mecanismo de protección, hemos denunciado, ¿verdad?, todos estos hechos, pero también hemos tomado las medidas personales. Es decir, nos hemos articulado con otras organizaciones, como por ejemplo Abogados Sin Fronteras Canadá,
¿verdad? Que nos ha apoyado muchísimo en el tema de seguridad. Otras organizaciones como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, con la que articulamos el tema de seguridad, el tema del autocuido, también directamente con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, acá con las oficinas de la Alta Comisionada, y le hemos apostado a una estrategia de seguridad digital. Es decir, estamos implementando correos seguros, medios de comunicación seguros, ¿verdad? Para poder difundir información. Entonces, ante esta ausencia, lo que nos toca es preparar una estrategia, ¿verdad? Trabajar en una estrategia de seguridad en el tema de seguridad digital, pues que nos permita mínimamente evitar riesgos por esa vía. Dora, a ver, yo creo primero que, a diferencia quizás de lo que piensan mis colegas, que no creo que sea al Estado el que haya que solicitarle un entorno propicio, no mientras tengamos estados cooptados por la economía neoliberal. Porque con ese pensamiento de Estado y con ese pensamiento de desarrollo y de vida, evidentemente vamos a estar siempre chocando contra la pared, aunque tengan normativa súper progresiva, pro derechos humanos, aunque tengan la mejor constitución, aunque hayan aprobado todos los tratados internacionales, porque aquí en Chile al menos, si bien tenemos una constitución de la dictadura, los tratados internacionales, la mayoría de ellos están ratificados, pero no son eficaces. Entonces la misma institucionalidad que en definitiva genera estas trabas y genera estos entornos que no son propicios y que el Estado nunca lo va a entregar. Que podemos avanzar, podemos tener pequeños avances, es cierto, pero estoy segura que en los lugares más apartados y en las comunidades más lejanas, esas peleas que se realizan en la institucionalidad no siempre van a tener efecto. Algunas sí, otras no. En mi caso, la intervención telefónica que yo viví, al menos la única que tengo probada, nace desde la propia ley de inteligencia que existe, o sea, desde la institucionalidad que existe. Un ministro de una corte aprobó que se interviniera en mi teléfono porque yo era parte de un grupo que se encontraba realizando acciones violentas que constituían terrorismo en este territorio. Y sin que ese mismo ministro que me ha visto litigar, ni nadie de la institucionalidad siquiera lo pensó ni lo dijo, y será real el antecedente que se está entregando de que la abogada, que la conocemos hace 10 años, probablemente la estigmatización hizo también a algunos creer que probablemente yo también podría estar realizando actos ilícitos y que debiera ser entonces intervenida. Ahora, esa intervención y esta gran operación luego de esto explotó y se develó la inoculación de prueba en contra de comuneros mapuche, a los cuales se los tuvo en prisión preventiva, se les acusó de terrorismo, con la manipulación de sus teléfonos, y en ese contexto fue donde se intervino a los abogados defensores. Y siempre se nos está cuestionando algo, siempre dejando un velo de que de alguna manera algo ilegal tenemos que tener, ¿no? Porque no somos iguales a ellos. Porque ¿por qué estamos en ese lado? ¿Por qué no estamos sentados trabajando en un banco, por ejemplo? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, y eso es constante y yo creo que es muy difícil, no es imposible, evidentemente, algún día tendremos estados solidarios. En Chile estamos trabajando por una nueva constitución que a mí tampoco me da tanta esperanza mientras en los territorios no exista una organización real, que ahí es donde yo creo que hay que crear los estados propicios. En los territorios es donde nos desenvolvemos, digamos, en los pequeños territorios con nuestros vecinos, con quienes litigamos más cercanamente, con los operadores de justicia cercanos también, que aunque sean y tengan una dificultad, porque somos personas distintas, de distintas clases, con distintos pensamientos, estamos buscando o estamos tratando de aplicar la ley, que tampoco es tan complicado, y podemos intentar y buscar y hacer que sea más propicio ese espacio, ese tribunal más cercano,
esa corte a la que vemos más cercana, etc. El Estado, al menos en Chile, lleva años siendo ciego y siendo un irrespetuoso de toda la normativa internacional. Se están vulnerando derechos humanos hoy día. Hace una semana se voló el ojo de una profesora que estaba protestando de manera pacífica, y ahora se está hablando de un estado de sitio en Gualmapu, en territorio mapuche, para aumentar la militarización. Es decir, en estos momentos la desconfianza con el Estado es absoluta, y que creo que aunque existan condenas de la Comisión o sea, de la Corte Interamericana, que ha dicho que no se aplique más la ley antiterrorista, hoy día corren todas las causas como si eso nunca hubiera pasado, y por eso que yo creo que Chile tiene un desprecio por el derecho internacional. Bueno, muy nutrido este aporte de todas ustedes, pero que además creo que extienden el marco de interacción para la configuración de entornos propicios, como lo mencionaba Karina ahora último, en el sentido de que no solo el Estado es el responsable de esa generación de entornos propicios y nos remite a los territorios mismos, a las comunidades. También Mirta hacía referencia a que en las mismas comunidades y en los mismos espacios cercanos de las defensoras se están construyendo escenarios hostiles a las abogadas defensoras que no contribuyen a entornos que favorezcan el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Y nos mencionaba Denia todo esto que tiene que ver con los medios de comunicación, la tergiversación de la información, los cierres de espacios, el silenciamiento de nuestras voces. Este conjunto de situaciones evidentemente tienen que ver también, como aquí tomé una frase de Karina, y es como los estados están generando entornos no propicios. Entonces, ¿cómo esperar de los estados que generen entornos propicios cuando ellos mismos están rompiendo las reglas de juego bajo las cuales nosotras actuamos, que son las normas y las leyes que se supone son las reglas de juego? En ese sentido, pues yo quisiera pedirles, y aún está Mirta, a ella también, pero si no, pues Denia y Karina, unos últimos mensajes para ir despidiendo este espacio tan enriquecedor que nos deja múltiples reflexiones. Evidentemente tenemos pronunciamientos desde muchos espacios en relación con los entornos propicios, las obligaciones de los estados, pero que, como aquí notamos, no son suficientes. Por eso las voces de ustedes son tan importantes para constituir un escenario mucho más integral, mucho más abarcador de lo que sería entornos propicios, exentos de elementos que los hagan no propicios. Tienen la palabra para cerrar con sus mensajes. Bien, me queda súper poquita batería, así que voy a aprovechar el momento. Muy agradecida de poder compartir con ustedes. Espero algún día conocerlas en persona cuando se acabe toda esta pandemia, y podamos volver a viajar por Latinoamérica, a siempre compartir entre pueblos. Yo tengo mucha esperanza de que hay un cambio gigantesco, que el colonialismo no pervive y ni va a pervivir en nuestras vidas para siempre, que hoy día hay distintas luchas por en distintas culturas, que tenemos que aprender a respetarnos entre todas esas culturas diversas, querernos, preservar la vida, y bueno, y una invitación a todas las estudiantes de Derecho a que no tengan miedo, que no hay que vivir con miedo, porque ya ahí empezaste mal. Se trata de vivir con fuerza, con cariño, que tienen una gran herramienta, que hay mucha gente que lo necesita, que podemos dar vuelta al mundo con un pequeño granito de arena, que para la gente que necesita de nuestro oficio, no es un pequeño granito de arena, es una gran roca. Yo sé que es una gran ayuda siempre, que un abogado puede hacer mucho en una familia, y que tenemos mucha herramienta para hacerlo, y que dar la vida por eso es también un regalo y un privilegio. Así que, bueno, un gran cariño, un gran abrazo, muchas gracias por la invitación, y bueno, que estén muy bien en sus territorios, que todo siga adelante y vamos a vencer.
Muchas gracias. Sí, bueno, yo decirles especialmente a las estudiantes y estudiantes de Derecho, ahora que nos puedan ver, que no tengan miedo, para que no tengan miedo. Es hermoso trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Es hermoso también pasar por este mundo haciendo cosas bonitas y es gratificante poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas defensoras y defensores de derechos humanos. Trabajar en el tema justicia es una de las cosas más maravillosas. Dejarlos como una frase que ha sido la que me ha acompañado durante todos estos años. Hay una frase muy hermosa que me gusta que dice que de la justicia brota la paz y del derecho la calma. Así que si queremos sembrar en este mundo paz, ahora tenemos que trabajar fuertemente por el tema acceso a justicia. Gracias. Muchísimas gracias, Denia y Karina. En este momento ya Mirta no está con nosotros, pues sus labores pues del congresista la llaman y no le permitieron quedarse más. En este momento, pues retorno la palabra a nuestra anfitriona, la doctora Silvia Marcela Yáñez, quien pues también ha acompañado este ejercicio de reflexión. La doctora Silvia, como abogada feminista y especialista en Derecho Procesal y Magíster en Paz y Desarrollo y Ciudadanía, y siendo docente de la línea transversal de género del Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander e integrante del equipo de dirección de la Organización Femenina Popular, pues ha enriquecido maravillosamente la organización de este espacio. Entonces, doctora Silvia, muchas gracias y retorno a usted la palabra para el cierre. No, pues yo además de profundamente conmovida por todos los aprendizajes que ustedes nos han dado en este corto espacio, la vida virtual nos ha puesto a decir cosas inteligentes en muy corto tiempo para que nos escuchen, porque así es un poco. Antes pues pasábamos largas horas a veces debatiendo, ahora la vida virtual se ha vuelto un poco así que ha sido encantador cada uno de los mensajes que ustedes han propuesto, de las ideas, también conmovedor pues la fuerza y la dignidad de sus palabras y sus historias de vida. Yo creo que además de contribuir al debate que ha propuesto Dora y las demás abogadas que están hoy en este pleito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que va a ser además muy esperanzador y como motivador para las abogadas, escucharlas, verlas y reconocerlas, ¿no? Y que nos reconozcamos también a todas, porque cada una de nosotras que está en estas apuestas también por la vida y la dignidad de los pueblos y de las comunidades y el anhelo de la justicia, pues bueno, está poniendo también mucho de su vida y de su alma, ¿no? En esto que hacemos. Así que pues no nos resta más que agradecer, que decirles que seguimos, que aquí tienen en Bucaramanga, Santander, Colombia, tienen una sede, tienen unas amigas del consultorio jurídico de la escuela que por supuesto que las recibiremos con todo nuestro afecto y nuestro cariño por las palabras y la historia que han tenido. Muchísimas gracias y gracias también a los que se conectaron. Por ahí revisen el chat y los comentarios están muy lindos para todos ustedes y muy pues dignos, ¿no? También de lo que hemos escuchado el día de hoy. Muchas gracias, Dora Lucy, por esa importante moderación también.